Bienvenido, bienvenida a Pasó de Verdad, aunque no lo creas, el podcast donde la historia se quita el saco aburrido y se pone una camiseta con olor a pueblo. Hoy vamos a retroceder algunas décadas para conocer a un cura distinto. Nada de sotana rígida y mirada seria. Este tipo hablaba de Dios en la cancha, en los barrios y hasta con tangos. Sí, hoy vamos a hablar del padre Carlos Mujica, un hombre que predicaba en medio del barro, que citaba a Perón y a Jesús, en la misma oración que escuchaba a Gardel y que no le temía ni a los dictadores ni a los fusiles. Agárrate, porque esta historia tiene todo: política, fe, traiciones, villancicos peronistas y hasta un final de película. A ver, pongámonos en contexto. Argentina, años 60 y 70. Un país sacudido por crisis, golpes de estado y una grieta que no es nueva, pero sí cada vez más profunda. En ese escenario aparece Carlos Mujica, un cura católico nacido en una familia de clase alta. Alta de verdad. Estudió derecho, vivió cómodo, tenía apellido de peso, pero un día algo en su corazón hizo clic y no fue suave. Mujica decidió dejar atrás los salones elegantes para meterse literalmente en las villas de emergencia. Se convirtió en uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, un grupo de curas que decía cosas tan explosivas como el evangelio es incompatible con la opresión o Jesús estaría del lado de los pobres, no en la Casa Rosada. ¿Y qué hacía este cura en su día a día? Visitaba a las familias de la Villa 31, tomaba mate con los vecinos y en vez de sermones eternos en latín, hablaba claro. Muy claro. Usaba ejemplos del fútbol, cantaba tangos para predicar y hasta decía que Jesús sería hincha de San Lorenzo. Aunque bueno, eso último se lo discutían mucho. Mujica no era un sacerdote cualquiera, era un cura villero, de esos que se embarraban los zapatos, que escuchaban más de lo que hablaban y que predicaban con la vida. Y antes de seguir con esta historia que ya empieza a ponerse picante, te recordamos algo importante. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete al canal y dale like al video. Así nos ayudas a seguir sacando del baúl estas historias que no sabías que necesitabas. ¡Gracias! Volvamos a Mujica. Mientras la iglesia oficial miraba para otro lado, él hablaba de justicia social desde el altar. Y eso, claro, molestaba. Molestaba mucho, molestaba a los militares, molestaba a los sectores conservadores de la iglesia y hasta molestaba a algunos que decían compartir su lucha, porque Mujica era peronista, pero no obediente. Apoyaba a la juventud, pero no a la violencia, y eso lo dejaba en un lugar incómodo, ni completamente de un lado, ni completamente del otro. Su estilo, además, era inolvidable. Se decía que una vez comenzó una misa con la frase: el Señor nos dijo que amáramos a los pobres, no que viviéramos como ellos. Ironía y fe, una mezcla que usaba para sacudir conciencias. Y así fue construyendo un perfil único. Mientras otros curas usaban el púlpito para hablar del más allá, Mujica hablaba del más acá, del hambre, de la falta de vivienda, de la desigualdad. Decía que el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Y eso, en una época de represión y miedo, era dinamita pura. Hasta que llegó el día 11 de mayo de 1974. Después de dar misa en la parroquia San Francisco Solano, Mujica fue abordado por un hombre armado. Le dispararon 5 veces. Murió poco después, a los 43 años. ¿Quién lo mató? Esa es una pregunta que aún genera debate. Algunos apuntan a la AAA, una organización paramilitar ultraderechista que perseguía a curas, militantes y artistas incómodos. Otros hablan de tensiones internas del movimiento. Lo cierto es que su muerte fue un golpe durísimo para los barrios populares, que perdían no solo a un cura, sino a un referente. Pero como toda historia potente, la de Mujica no terminó con su muerte. Hoy su nombre vive en calles, plazas, centros comunitarios y hasta en canciones. Su tumba está en la Villa 31, donde pidió ser enterrado. Porque como él decía, si no estás dispuesto a dar la vida, mejor no te metas con el evangelio. Y así terminamos esta historia real, apasionante, humana. La de un cura que eligió hablar con tangos, predicar con fútbol y amar con coraje. Un tipo que no necesitó un trono ni una mitra para ser recordado, sino una vida entregada al pueblo. ¿Pasó de verdad? Claro que sí.
Nos encontramos en el próximo episodio de Pasó de Verdad, aunque no lo creas, donde te seguimos trayendo historias que te hacen reír, pensar y también hacerte preguntas. Hasta la próxima historia.